acuerdo si de la última no, bastante tiempo atrás, pero tampoco me acuerdo de cuándo data la última edición de este libro, pero en el viejo no está. Sostén, relajación y movimiento activo es una contracción isométrica del patrón agonista en el punto más acortado del recorrido. O sea, volvemos al patrón que estábamos haciendo, el flexor. ¿Cuál es el punto más acortado de ese patrón? Ahí, cuando ya tiene hecha la flexión, ¿sí? Entonces vamos a pedir una contracción isométrica en ese lugar. Va a ir seguida de una relajación y un movimiento hacia el patrón antagonista, pasivo, lo voy a hacer yo, no lo va a hacer él. Que hasta ahora hizo la contracción isométrica nada más. Le pido que se relaje y yo lo llevo. Y entonces después le voy a pedir, ahora lo vamos a hacer todo entero, que haga el patrón completo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Estamos tratando de reclutar todo lo habido y por haber en esa contracción isométrica para que el recorrido desde el punto alargado le sea más fácil. A veces, si le pedimos de entrada todo el movimiento, le cuesta conseguir la fuerza necesaria como para hacerlo completo. Entonces, ¿de qué me valgo? De esa contracción isométrica para después poder hacer una contracción isotónica de todo el patrón. ¿Sí? O sea que el fin para lograr fuerza en ese patrón sería lograr llegar a hacer las contracciones repetidas completas. Cuando no las puedo hacer porque no tiene la suficiente fuerza, puedo arrancar desde esta técnica hasta que empiece a tener más fuerza y después arrancar con las contracciones repetidas completas. O si puedo hacer bien todo el patrón, puedo hacer contracciones repetidas simples. ¿Se entiende? Las contracciones repetidas básicamente van a lograr fuerza, resistencia, dependiendo de la cantidad de repeticiones que haga. Perdón, yo vuelvo para atrás en cuanto a para qué se usa. Y coordinación, ¿sí? Porque está haciendo un montón de movimientos sincronizados con un miembro superior o inferior. Y para lo mismo sirve el sostén, relajación y movimiento activo. Nada más que lo vamos a usar cuando tiene un poco menos de fuerza. ¿Sí? Hasta que podamos hacer las contracciones repetidas completas. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Porque les veo una cara de socorro. Hasta acá fácil. Porque hasta acá no es más que lo que estuvieron haciendo hasta ahora. Más allá de agregar contracciones isométricas en el camino o en el principio del movimiento, no hicimos ninguna otra cosa rara. ¿Sí? Vamos a la inversión de antagonistas, que ya les dije que hoy vamos a ver dos técnicas porque quiero que practiquen los cambios de contacto, para que después no se hagan lío cuando las técnicas son más largas. La primera se llama inversión lenta. ¿Esa está, digamos, en la parte técnica de antagonistas? Y de técnicas de antagonistas, sí, perdón. Inversión lenta. La inversión lenta es la contracción isotónica del patrón antagonista. Contracción isotónica del patrón antagonista, seguida de una contracción isotónica del patrón agonista. Eso se repite las veces que ustedes quieran o el paciente pueda. Y se termina siempre con una contracción isotónica del patrón agonista y una isométrica de ese patrón agonista en el punto acortado. Terminaron. Ahora lo vemos, es más fácil hacerlo que escribirlo. Isotónica del agonista y isométrica del agonista. Al final. Es en el único momento que hay una contracción isométrica. Al final de todo. Ejemplo. Vamos a volver a tomar el mismo patrón que teníamos. El patrón flexor. Si el patrón flexor es mi patrón agonista,
¿Con qué patrón voy a empezar, según les dije yo? Con el antagonista. Me voy a valer del antagonista que tiene más fuerza para facilitar el patrón agonista. Entonces, tengo que partir del otro. Entonces, vamos a hacer el patrón, ¿qué? Extensor. ¿Sí? No vamos a hacer fuerzas. Abrí la mano, extende la muñeca, empieza a dar la vuelta y no la termines, y lleva para abajo la punta. Abajo. Más extendida la muñeca. Más. Abajo. Abajo. Mantén. No te vas. Seguí empujando mi mano. Más. No me estás empujando. Acá. Mi mano acá arriba. Eso. Cerra la mano. Ahora les digo los cambios. Da la vuelta. Lleva el brazo arriba y adentro. Dale. Arriba. Abrí la mano. Extende muñeca. A la vuelta. Abajo. Dale. Abajo. Cerra la mano. Todo esto se repite las veces que quieran. ¿Sí? Cuando hacemos la contracción isotónica del patrón agonista, la última vez que lo vamos a hacer, cuando llegamos al final le decimos sostenga. Y ahí hacemos una isométrica. Cambio de contacto. El miembro superior se cambia. Tenemos un contacto a nivel distal en el patrón que vayamos a hacer. No importa, lo voy a poner acá arriba. Cuando llegamos al final del... Estábamos acá, ¿no? Al final del recorrido, el contacto que está distal puesto pasa a nivel proximal. ¿Ven? No saco la mano esta tirando. La sigo dejando ahí adentro hasta que hago ¿qué? Le digo, abra la mano. Cuando él abrió la mano, ahí saco mi mano. Y pongo el contacto que estaba distal, pasa a proximal. ¿Se entiende? Ahora vamos para abajo. Vinimos, bajamos, llegamos acá. Vamos a hacerlo más arriba para que vean los de allá. El contacto que estaba proximal pasa a distal. Y le pido, cierre la mano y ahora saco el contacto. Y pasa a proximal. Lleve el brazo arriba y adentro. ¿Se entendió? O sea, el que está proximal pasa a distal y cuando entra el patrón, el que estaba distal pasa a proximal. Nada más que eso. Eso es el miembro superior. El miembro inferior, el pelado, pero ahí si lo voy a ver que se quiere tapar más algo. Después lo hago del otro lado, cualquier cosa. Miren. Vamos a hacer, sin importar cuál es el agonista y el antagonista en este momento, porque vamos a hacer solamente cambio de contacto. Arriba, dedos y pies, talón lejos de mí, eso, arriba y adentro. Llegamos, ¿sí? El que está distal, pasa a distal. Y el que está proximal, pasa a proximal. Apretar la pierna. Una cosa, no se cae. ¿Por qué no se cae la pierna? Yo le pido arriba dedos y pies, talón lejos de mí, arriba y adentro. Vos subís, fuerza. Yo saco este contacto, pero sigo haciendo fuerza con este. Él está haciendo fuerza contra mi mano. Si yo dejo de hacer fuerza de todos los contactos, ahora aflojar, se va a caer la pierna. Por eso es muy importante que sigan resistiendo a nivel proximal hasta que cambian el contacto. Estamos arriba, ¿sí? Estábamos acá, cambié el contacto. Ahora, ya está sostenido, porque yo ya lo estoy sosteniendo, ella no se me va a caer. Y ahora le pido abajo dedos y pies, talón hacia mí, abajo y afuera toda la pierna. Abajo. Llegué abajo. Arriba dedos y pies. El contacto en este patrón solamente, en esta diagonal solamente, el que estaba posterior y proximal pasa al talón, ¿se acuerdan? Sigue pasando igual. Arriba dedos y pies, talón lejos de mí, lejos, arriba y adentro. Abajo dedos y pies, talón hacia mí, abajo y afuera. Arriba dedos y pies, ¿sí? De abajo dedos y pies, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, miembro superior, proximal pasa a distal, distal pasa a proximal. Miembro inferior, el distal se queda distal y el proximal se queda proximal. ¿Sí?
Entonces, volvemos a la técnica que estábamos haciendo de inversión de antagonistas. Dijimos que seguíamos usando el patrón flexor. Le vamos a pedir que abra la mano, que extienda muñeca, más extendida, ahí. Empieza a dar la vuelta y vamos para abajo. ¿Sí? Antagonista, haga. Cerra la mano, flexiona, arriba. Arriba. Extende. Abajo. Y llegamos, supongamos que ya terminamos de hacer, sostener. Sostener. Y aflojamos. Terminó la técnica. ¿De acuerdo? ¿Lo haces las veces que quieras? Las veces que quieras. Vos te vas a dar cuenta de que el paciente va teniendo menos fuerza. Cuando ves que el rango de movimiento empieza a disminuir o la fuerza empieza a disminuir, paras. Terminás con la contracción isométrica y lo dejas descansar. No tiene que llegar a una fatiga, porque entonces el movimiento ya no tiene sentido. Cuando uno está agotado, no te sirve más. ¿Cómo? Ah, ¿cómo cambiábamos los contactos con la otra pierna? Sí. Perdón, no me di cuenta. Arriba de dos y pies, talón lejos de mí, arriba y adentro. Fuerza. Abajo de dos y pies, talón hacia mí, abajo. Arriba de dos y pies, talón hacia mí, talón lejos. Ah, no hay que tener rotación. Lo hacemos más entonces. No tenía rotación. Y lo que pasa es que yo lo hice. Eso no se hace. Yo para mostrarles a ustedes lo hago, pero con un paciente no se hace lo que yo hice, se mide. ¿Vieron lo que yo les digo de medir primero? ¿Qué te pasó? Todo, nos rompimos todo. Ya que estábamos, no dejamos nada. ¿Se entendió? Vamos a la última del día de hoy. Se llama inversión lenta, sostén. Inversión lenta y sostén. ¿Para qué pueden servir estas dos técnicas? Depende de lo que tenga el paciente. Digamos, si tiene muy poca fuerza en un grupo muscular, que es el agonista, nos podemos valer del antagonista para empezar a reforzarlo. Y en pacientes en donde la inversión cuesta mucho, ejemplo, un paciente con una hemiparesia leve a moderada. Esta técnica es muy complicada de usar. Todos van a decir cuando les digamos, ¿para qué la usan? Hemipléjico. No es una técnica precisamente ultra indicada para un hemipléjico. Para una hemiparesia leve o moderada, sí, en donde lo que hay es un desbalance muscular entre un patrón flexor y uno extensor, sí. Pero en un paciente con una hemiplejía importante, en donde el patrón flexor tiende o está espástico, no vamos a hacer una inversión de antagonistas. A lo sumo podremos usar unas contracciones repetidas. Pero por favor no me pongan como ejemplo de esta técnica una hemiplejía. Porque si yo le voy a pedir, ¿qué movimiento es el que le va a costar más hacer al paciente? El extensor. Pero para poder hacer una inversión tengo que hacer un patrón flexor. ¿Y qué va a pasar cuando yo lo empiece a entrar en un patrón flexor? Y la otra diagonal peor. Esta es peor todavía. Este patrón extensor es realmente el patrón en el que normalmente, miren, con flexión de codo es el patrón típico en donde entra la espasticidad del hemipléjico. Entonces, ¿lo vamos a usar? No, se usa para un montonazo, para todas las patologías que se les ocurran, pero para esta, alguna cosa determinada, nada más, y dependiendo de cada paciente. ¿De acuerdo? Pero en pacientes a los que les cuesta, por algún motivo de desbalance muscular, hacer la inversión, ir y volver, puede llegar a ser, es lograr hacer esta técnica el fin de nuestro tratamiento. Lograr hacer armoniosamente la inversión de antagonistas, ¿sí? Inversión lenta es una contracción isotónica del patrón antagonista seguido de una isométrica de ese patrón antagonista
Sí. Isotónica. ¿No querés decir concéntrica? Isotónica, no, no es concéntrica. Está haciendo el patrón. ¿Cuál son las dos? ¿Cuál son las dos? Perdón. Sí, pero en este caso, son patrones. Que el patrón neto no es un patrón. Vos lo llamás ¿a qué le llamas concéntrico? Cuando un patrón se contrae, los grupos musculares de ese patrón se están acercando. O sea, cuando trabajas así estás haciendo concéntrica. ¿Qué significa isotónica? Siempre los puntos que tiene movimiento, que no está haciendo una contracción en un punto determinado. ¿Se entiende? Siempre los puntos de inserción muscular en este caso se están acercando, porque estamos contrayendo muchos músculos que intervienen en el mismo movimiento. Algunos se acortará más, otros se acortará menos, dependiendo de la importancia que tenga en ese patrón. Pero vas a tener, después vas a ver una técnica donde interviene una cocontracción, o sea, se contraen los grupos agonistas y antagonistas al mismo tiempo. Eso lo vas a ver la clase que viene. Contracción isotónica es una contracción con movimiento desde el punto de máximo alargamiento de ese grupo muscular hacia el máximo acortamiento de ese grupo muscular en ese patrón. ¿Sí? A eso llamamos contracción isotónica. ¿Se entendió? No sé quién me había preguntado. ¿Se entendió? Sí, entendió. Bueno. Dije, isotónica del anta, isométrica del antagonista, isotónica del agonista e isométrica del agonista. Lo repiten las veces que quieran y terminan siempre con la isotónica e isométrica del agonista. Siempre en esta se termina con el agonista, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Lo repito. Inversión lenta es la contracción isotónica del antagonista, isométrica del antagonista, isotónica del agonista e isométrica del agonista. Todas las veces que ustedes quieran, hasta que vamos a decidir terminar, porque ya notamos fatiga, falta de fuerza, empezó a ser el recorrido más corto. Entonces terminamos con una isotónica del patrón agonista y una isométrica de ese patrón agonista. Siempre las isométricas de esta técnica son en el punto de máximo acortamiento de los patrones. ¿Sí? Ahora yo siempre puedo repetir las veces que quiero hasta que empiezo a notar fatiga. Siempre. Pero, o sea, siempre el ciclo termina con la contracción isométrica del agonista. Exacto. Y después Siempre. vuelvo a empezar. Y después lo dejas descansar y volvés a empezar otra vez con el antagonista como habías empezado ahora. ¿Sí? No hay un número de veces porque va a depender de la patología del paciente, de la fuerza que tenga, de la resistencia que tenga, de la resistencia que le aplicamos nosotros, de la cantidad de fuerza que le hicimos hacer. Por eso no hay una cantidad de veces. No podemos decir, sí tiene que hacer 15 veces tal, no. Si puede hacer ida y vuelta y terminamos ahí, y bueno, terminamos ahí. Lo dejamos descansar y arrancamos de vuelta. Nuestra meta será tratar de conseguir más repeticiones, sin que aparezca la fatiga. ¿Se entiende? ¿Hay técnicas de rehabilitación neuromuscular que sirvan para cirugías? Depende cómo las uses y depende en qué estado esté el paciente. O sea, si es un estado grave, no. Y digamos que podés usar una contracción repetida del patrón en el cual no hay espasticidad. Si tenés una plejía flácida, lo único que vas a poder es usar iniciación rítmica, en donde vos haces el movimiento y podés usar, ustedes van a encontrar en el libro que hay
patrones de refuerzo. De cada patrón, el resto del cuerpo hace de refuerzo. O sea, yo puedo usar contra resistencia un patrón del miembro inferior que va a reforzar alguno del miembro superior. En esa medida sí podés usar esa parte de la técnica para tratar de reforzar o empezar a irradiar hacia el otro lado. Van a ver, no los damos nosotros habitualmente porque es un manicomio, duraría todo el año el bloque de esto, pero igual es totalmente entendible y es totalmente leíble. ¿Qué patrón refuerza qué otro? Tronco superior, cuál refuerza cabeza y cuello, cuál refuerza miembros inferiores, qué refuerzan y miembros superiores qué refuerzan. Van a ver que por el lado por atrás del libro están todos los refuerzos de un patrón con respecto a otro. Entonces, ahí sí podés usarlo, pero a lo mejor no como técnica pura, nada más, en ese miembro pléjico. Lo hago. Volvemos al mismo ejemplo, así no se marean, ¿no? Si empiezo a cambiar de patrones van a terminar en... ¿Qué le pedimos? Abra la mano, extienda la muñeca, dé la vuelta, lleve el brazo, extiende la muñeca, abajo y afuera. Ahí, llegamos, extiende más. Sostener, fuerza, fuerza, fuerza. Cerra la mano. Da la vuelta, lleva el brazo arriba y adentro. Dale. Sostener. Abrí la mano. Extende. Da la vuelta. Abajo, extiende la muñeca. Sostener. Cerra la mano. ¿Sí? Y vamos a terminar arriba. Dale. Fuerza. Sostener. Aflojar. Perdón, me olvidé la isométrica. Igual él la estaba haciendo, por eso. No, socorro. Entró en calor. ¿Se entendió? Lo primero de todo que tienen que practicar para hacer estas técnicas, sobre todo las dos de inversión de antagonistas, es practicar los cambios de contacto. Como hasta ahora venían practicando el caminar en el patrón, el poner los contactos y el empezar a hacer la resistencia, ahora hagan sin resistencia el cambio de contacto. Hasta que salga, después agreguen la resistencia. ¿De acuerdo? El tiempo que queda es para que practiquen todo esto.